Hola amigos, ¿cómo están? Nuestro equipo está conformado por Martín Lucio Gil Melgoza, Héctor Ríos Fajardo, Manuel Sánchez Ochoa y Ricardo Zamora Pineda. El tema que expondremos es Importancia de la cultura en la formación integral de ingeniería petrolera. Este tema está dividido en 5 subtemas, los cuales desarrollaremos a continuación. Taylor, en 1871, da el significado a este concepto como todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho y cualesquiera otros hábitos y capacidades del hombre. Así nos encontramos con una clara ubicación del concepto en una perspectiva evolutiva y con una íntima conexión en el concepto de sociedad. Modernamente, cultura ha sido entendida también como un elemento de determinación de las conductas como comportamiento pautado, y así las definiciones más actuales de cultura son: Malinowski, conjunto integral de utensilios, bienes y normas que rigen los diversos grupos sociales. Él se basa sobre todo en una teoría sociológica y de adaptación para la cual crea un ambiente secundario para su adaptación y con un sentido de organización en grupos permanentes de cooperación. Linton propone como la configuración de la conducta aprendida y sus resultados cuyos elementos comparten y transmiten los elementos de una sociedad. Herskovits, como la parte del ambiente hecha por el hombre, el modo como se comportan los miembros de una sociedad de su cultura. Así podemos definir los siguientes rasgos. La cultura es una característica específica de los seres humanos. Es un factor fundamental de la sociabilidad humana y solo puede desarrollarse en sociedad proporcionando el marco básico de referencias. Es una adquisición, está articulada institucionalmente, hace posible una mejor adaptación al medio. Como elementos de cultura pueden definirse elementos materiales, elementos cinéticos, elementos psíquicos, elementos cognitivos, creencias, valores y normas, signos y formas de conducta no normativas. Cada vez los cambios y las transformaciones culturales son mayores y tienen un mayor impacto tanto en la economía, en la política, en las mismas sociedades, gracias a la tecnología, ya que día con día van surgiendo nuevas necesidades y toda sociedad debe adaptarse al cambio. Los seres humanos somos seres inacabados en constante proceso de evolución, bajo las cambiantes variables que nos determinan como individuos y como miembros del conglomerado humano. Los valores también deben irse modificando y adaptando a estas estructuras sociales, pues para que la sociedad se desarrolle plenamente debe existir un conjunto de normas que regulen las interacciones de sus miembros, por lo cual los valores no pueden quedar obsoletos, sino que deben ir evolucionando a la par de las necesidades humanas. No podemos hablar de una transformación radical, hablamos de una gradual, pues en algunos casos las palabras siguen siendo las mismas, pero sus significados pueden ser de distintos e incluso contrarios. El fenómeno de transformación cultural se vuelve a dar de la misma manera cuando los hijos desarrollan sus propias subculturas a través del desarrollo de sus propios núcleos familiares, y así la historia se repetirá un sinfín de veces. Desde la perspectiva social existe un desequilibrio en la cultura de los países, ciudades, pueblos o comunidades. En la mayoría de los conglomerados sociales existen extranjeros o extranjerismos, ya sean personas que se asimilaron a través de hábitos, costumbres, tradiciones que se están asimilando como consecuencia de la influencia de alguien o algo que cobra protagonismo a través del tiempo. Este ejemplo cultural es quizá con la que la mayoría estamos familiarizados, ya que la mayoría de nosotros en los primeros años de formación estudiamos algunos aspectos relacionados con nuestra historia o la historia de otros países. Cuando el individuo asimila la transformación cultural, toma mayor importancia los valores adquiridos desde temprana edad, desde el núcleo familiar, los cuales forman y rigen nuestra conducta, además nos ayudan a entender y aceptar nuestro entorno. Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tienen su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien existieron primero en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por las segundas. Aquí se presenta un repaso sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las disciplinas sociales. La sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conducta y cultura y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. Las personas suelen tener pautas de comportamiento repetitivas y sociológicas. Se basa en el estudio de sus comportamientos, ya que lo social se produce mediante un cierto orden, lo cual produce una serie de coordenadas. Para dar una explicación a esas pautas, se han desarrollado los términos de sociedad y cultura.
los cuales son complementarios el uno con el otro. La cultura es el rasgo distintivo del humano, así nuestra vida social se funde en el aprendizaje, el cual capacita al individuo para realizar roles sociales, y es la cultura lo que se aprende en la socialización, proceso por el cual los individuos desarrollan una capacidad como resultado del aprendizaje de una cultura donde es transmitida de generación en generación. Por medio del proceso de socialización, los individuos son enseñados a comportarse mediante unos patrones culturales, siendo los individuos moldeados por los contextos donde estas culturas se desarrollan. La cultura determina cuál de los muchos caminos de conducta elige un individuo de una determinada capacidad, y la cultura puede ser base de predicción de la conducta diaria del individuo, y se busca la ejecución de las rutinas sociales. La conducta es una herramienta que permite situar y precisar el verdadero contenido social, y así el concepto de cultura ha sido considerado como el de mayor importancia para la sociología. La cultura se identifica al menos como un componente socioestructural, un referente conductual y una base material. Sociedad y conducta son términos imbricados, pero no son lo mismo. Su matriz diferenciador es analítico. Cuando las personas hablan de valores o de valores humanos en la ingeniería, se pueden estar refiriendo a diversos conceptos diferentes y a la vez complementarios. Un concepto puede aludir a los grandes ideales que guían la práctica de la ingeniería, como son la libertad, la justicia, la verdad, la sabiduría, la paz, la belleza, la seguridad o la autonomía. Otro puede hacer referencia a los puntales que sustentan la ética profesional, servir a las personas y priorizar su seguridad, responder a los compromisos contraídos, respetar al prójimo, atender las normas sociales de la comunidad donde habitamos o desarrollar las actividades profesionales con consideración por el medio ambiente. Asimismo, se puede referir al conjunto de cualidades que realzan la calidad humana de los profesionales de la ingeniería y que son claves en su trabajo, como la participación, la coherencia, la implicación, la predisposición para el análisis y la enmienda de errores, la reflexión crítica, la motivación hacia el aprendizaje, el poder de decisión, la capacidad de adaptación, la identificación de elementos culturales ajenos al mundo tecnocientífico, la comprensión del marco social, el respeto a las normas de la organización del trabajo, la aceptación de las diferencias entre sus miembros o el debate libre y constructivo sobre su funcionamiento, entre otros. Los valores individuales pueden converger simultáneamente con los valores de empresa y con los valores humanos de sus integrantes. Hay empresas con una estructura relativamente jerarquizada, piramidal. Otras tienen estructuras mucho más horizontales. El tipo de empresa, sus prioridades y el tipo de personas que trabajan pueden determinar más sintonía con unos valores que con otros. Esto ocurre con las personas, pero algo parecido se puede decir de las empresas. Los valores en el ejercicio de la ingeniería, entendidos desde una vertiente personal, se pueden enmarcar en ámbitos más amplios y se pueden conjugar con las culturas y los valores de empresa. Los ingenieros cultivan modelos de comportamiento que buscan el bienestar de la humanidad. Este papel está bastante aceptado socialmente, ya sea de una forma tácita o explícita. La sociedad mantiene necesidades que ya tenía e incorpora otras nuevas. Unas y otras generan nuevas peticiones y demandas que hay que atender y que condicionará de una forma o de otra la manera de hacer y de ser del ingeniero. Con la llegada de nuevas tecnologías, la sensación del cambio constante se ha hecho más palpable y con ello la importancia de la ingeniería en las decisiones de la sociedad. Las nuevas tecnologías están en la base de una economía global bajo nuevas formas organizativas que atienden una demanda mundial cambiante y unos valores culturales versátiles. Las nuevas tecnologías de información, comunicación, conforman un sistema tecnocientífico, entre otros, el cual está posibilitando el nuevo paradigma tecnoeconómico y con ello la emergencia y desarrollo de una nueva modalidad de sociedad, la sociedad del conocimiento. Está modificando profundamente la vida social en lo público y privado. El sistema tecnocientífico incide sobre la producción, el trabajo, el comercio, el dinero, la estructura, la identidad personal, la noción de territorio, memoria, la política, la ciencia, la información, las comunicaciones y la educación. Es esta sociedad, llámese sociedad mundial, aldea global, ciberespacio, sociedad de la información, etc., en donde la ingeniería y los ingenieros han tenido un papel como en ninguna otra sociedad del pasado. Han sido en gran parte los constructores del nuevo sistema tecnológico, pero este mundo no es igual para todos.
Se trata pues de considerar que cada miembro de la sociedad posee una inviolabilidad fundamentada en la justicia y que el bienestar de los más favorecidos no puede anular. Si formamos ingenieros más sensibles y mejor preparados acerca de su papel en la sociedad, conscientes de que su actividad no se circunscribe en la esfera técnica, sino que transmita la técnica a la sociedad, frente a lo cual debe aprender a tomar decisiones que afectan a los colectivos humanos, así como al medio ambiente, muy seguramente podremos contribuir a que la tecnología sea realmente un bien público. La educación puede contribuir a formar ingenieros en la búsqueda y desarrollo de sistemas tecnológicos más participativos, que incorporen los intereses y requerimientos de las personas, incluyendo las más desfavorecidas, y a la naturaleza de un sentido responsable.